Dentro de la regla de una propaganda política es fundamental el uso de personajes históricos o de héroes nacionales, ya que esto le va a dar un peso y le va a dar una carga valórica a lo que es la propaganda, a los objetivos que quiere lograr. Por ejemplo, aquí salude a Bernardo Higgins, a Prat y a Balmaceda. ¿Ya? Ellos son representantes de Chile, se supone que son representantes de nuestra democracia, de nuestra libertad, y que se trata de dar la idea de que si ellos estuvieran aquí estarían luchando contra el marxismo. ¿Ya? Otro tema también que va a ser muy ocupado son las amenazas a la propiedad privada. ¿Ya? Por ejemplo, en ese cartel, si tienes un vehículo, en el bloque marxista ya no circulan coches de marca occidentales. No tendrás benzina y la benzina será racionada. Y si tu auto es muy bueno, ¿acaso te lo quites? Acá también, por ejemplo, si eres propietario de un hogar, dice que cuando llegue el marxismo les van a quitar las casas, ya, a los que son arrendatarios también. Bueno, esto es un ejemplo, porque la cantidad de panfletos que alude a donde amenazan la pérdida de la propiedad privada es enorme, también a los pequeños comerciantes, también, por ejemplo, cosas chicas, o sea, a los niños le van a quitar los juguetes. Al final la campaña del terror trataba de llegar a todo tipo de público. Y otro tema que también es muy característico va a ser un reflejo de la situación cubana a lo que podría ocurrir en Chile si Salvador Allende resultaba presidente. ¿Ya? Por ejemplo, se va a ocupar mucho el tema de los niños, que si llega a la izquierda al gobierno nos van a quitar los niños y que estos van a ser entrenados para la guerrilla. ¿Ya? Ahí abajo dice, esto es una fotografía auténtica de niños cubanos, creo que dice como preparándose para recibir instrucción militar obligatoria. ¿Ya? También el tema del paredón y la ejecución. ¿Ya? En el primer afiche es el paredón, el futuro que quieres para tu padre, tu hermano, tu amigo. Se va a utilizar mucho esa idea, o sea, de que a lo mejor no voy a ser yo el afectado, pero pueden ser mi más cercano, pueden ser las víctimas del marxismo. ¿Ya? Acá también, acá muy chiquitito dice, bueno, esta fotografía, la segunda, refleja, claro, el sacerdote ya como orando ya los últimos minutos de vida del ejecutado, y abajito dice, no se alcanza a leer, pero dice, nótese la cara de odio del soldado soldado marxista que está atrás. ¿Ya? Entonces, con cositas pequeñas trataban de ir como, tratar de ir convenciendo a la gente. ¿Ya? Esto va a ser también un tema muy común, el tema de la ejecución, del paredón. Como había dicho anteriormente, estas temáticas se van a usar tanto en la elección del 64 como en las del 70. ¿Ya? Bueno, también en el 64 se va a usar Juana Castro, la hermana anticomunista de Fidel, va a ser financiada por la CIA para dar una gira latinoamericana, dando un mensaje a todos los países latinoamericanos proclive al marxismo o que ya estaban bajo dictadura, donde ella iba a dar su testimonio ya de lo que había sido y bueno, aquí sigue un poco, bueno, y los mensajes para Castro aquí se difundieron por la radio, ya, a través de panfletos. Ella insta a los chilenos a no creer las falsas promesas de Salvador Allende, porque son todas mentiras. Les advierte que en Chile no se podrá realizar ningún tipo de actividad religiosa si triunfan los rojos. Los nuevos dioses serán Marx, Lenin y el Partido Comunista. Aquí, relacionando con el tema religioso, también se va a difundir masivamente la carta pastoral anticomunista del Papa Pío XI. ¿Ya? También se va a mandar, por ejemplo, a juntas de vecinos, centros de madre, organizaciones, ¿ya? La idea era abarcar todo tipo de público y todo tipo de organización, que todos tuvieran acceso, o sea, a que todos les llegara esta propaganda, ¿ya? Bueno, la campaña logró el efecto esperado en el 64, Eduardo Frei va a resultar electo, ¿ya? Y además el legado psicológico que va a dejar esto va a servir como base para las elecciones siguientes del 70. Pasemos a las elecciones de 1970. Bueno, aquí ya van a haber nuevas variantes en esta coyuntura. Eduardo Frei va a bajar su popularidad, ya, pues los objetivos de la revolución en libertad no se van a alcanzar a cabalidad.
voy a citar aquí, pese al gasto inmenso y al tremendo respaldo político y moral que el gobierno de Estados Unidos brindó al Partido Demócrata Cristiano, el partido de Frey sencillamente no fue capaz de instituir las reformas necesarias. El otro candidato, Radomiro Tomic, aquí el contexto es que la democracia cristiana no había logrado los fines a cabalidad, y el representante de la democracia cristiana, Radomiro Tomic, presentaba un programa más afín con la idea de la unidad popular. Paralelamente, el otro candidato, Jorge Alessandri, de la derecha, ya había sido electo presidente, y para esa altura era un hombre de avanzada edad, y su programa de gobierno no era atrayente para el gobierno norteamericano. A diferencia de estos dos candidatos, Salvador Allende se presentaba como una fuerte carta para la victoria, ¿ya? Esto para el contexto mundial significaba de que amenazaría la base ideológica de la hegemonía estadounidense en la Guerra Fría en Europa, una región que Kissinger valoró más que América Latina y que en 1970 parecía al borde del eurocomunismo. Para Kissinger, un socialismo democrático exitoso en Chile era más peligroso que el comunismo revolucionario en Cuba. Esta coyuntura va a tener mucha importancia porque, claro, el miedo que va a tener Estados Unidos es el ejemplo que puede tener el gobierno de Allende para el resto, porque va a ser por primera vez que la izquierda va a llegar, el socialismo va a llegar de manera democrática al poder. Ante este nuevo escenario político, Estados Unidos decide no apoyar a ningún candidato, ¿ya? Sino que se dedica a hacer una operación de ruina, es decir, quitarle fuerza política a la izquierda y apoyar en cierta medida a los otros dos candidatos, pero no va a apoyar a ninguno en esencial como fue en el 64, que apoyó a Frei Montalva, ¿ya? Y a pesar a diferencia también con el 64, esta vez Estados Unidos no hizo sondeo ni estudios sociológicos como había sido anteriormente. Anteriormente habían mandado sociólogos acá a estudiar cómo, por ejemplo, la idiosincrasia del chileno, pero esta vez no hubo ni sondeo, ni organización de base, ni trabajo de desarrollo comunitario, y bueno, y tampoco ninguna subvención a un candidato directo. Esto va a traer, claro, las diferencias posteriores. La versión de 1970 de la campaña del terror intentó convertir a Allende en un demonio, ¿ya? Ante eso, sus principales características fue la especialización, o sea, ahora ya se va a especializar no solamente en la mujer, sino que en la mujer y en el hombre. Y como había mencionado, va a volver a repetir el medio comunicacional de la mujer, que es la radio, y en el hombre se va a enfocar en la prensa escrita, ¿ya? Este va a ser el medio difusor para la campaña anticomunista, especialmente para los hombres. Para estos fines se intensificó el uso de la prensa derecha. Un ejemplo de esto es que, según el informe Church, el Mercurio generara más de una edición al día guiada por la CIA. Además, habían colaboradores de prensa y periodistas que eran pagados por esta agencia para reproducir noticias internacionales contra la izquierda y también orquestar noticias nacionales acorde con sus intereses propagandísticos. Bueno, como sabemos, los resultados no fueron los esperados por el gobierno norteamericano, ¿ya? Allende gana las elecciones, pero sin embargo la campaña de ruina tuvo repercusiones importantes, ya que va a contribuir a la polarización política y al pánico financiero, sobre todo en el proceso donde se espera la ratificación de Allende entre el 4 de septiembre y el 24 de octubre del 70. En ese periodo se va a agudizar aún más la campaña del terror para evitar la ratificación de Salvador Allende por parte del Congreso Pleno, ¿ya? Aquí los temas desarrollados durante la campaña fueron incluso explotados más intensamente durante las semanas posteriores al 4 de septiembre en un intento de causar suficiente pánico financiero e inestabilidad política para instar al presidente Frei o a los militares chilenos a entrar en acción. Esto último lo ayuda también a entender el fracaso del objetivo, o sea, evitar que saliera Allende por parte de Estados Unidos, ya que a diferencia del 64 no tenían un candidato único para apoyar. Los norteamericanos consideraban que intervenir en las elecciones no evitaría un triunfo de la unidad popular, sino que más bien esta vez buscaban crear las condiciones necesarias para otro tipo de salida. Este tipo de estrategia se intensificó durante los siguientes 3 años del gobierno de unidad popular. Para determinar el impacto que tuvo la campaña del terror durante 10 años, porque empieza el 63, como preparando el terreno para lo que eran las elecciones, ya, y hasta el 73, es complejo,
para lograr una idea total, se debería, y aquí, no sé, yo hago un llamado como historiadores, hacer un análisis de todos los medios, ¿ya? O sea, la radio, ¿ya? Los panfletos, la prensa escrita, los murales, ¿ya? Es una magnitud increíble lo que logró esto, ¿ya? En agosto del 70, la comisión investigadora de la Cámara de Diputados se dedica a hacer a indagar los efectos de la propaganda electoral. Era tan notorio esto que los diputados se organiza una comisión a cargo de Bernardo Leighton para investigar qué es lo que estaba pasando con esto. Y ellos encargan un informe al Departamento de Psicología de la Universidad de Chile. ¿Ya? Voy a citar este informe, lo más importante. El informe determinó que los mensajes publicitarios corresponden a un conjunto de estímulos destinados a provocar en la población un condicionamiento negativo respecto de ciertos grupos, partidos o ideologías comprometidos en el proceso electoral. Dicho condicionamiento se tiende a producir mediante la generación sistemática de temores y ansiedades asociados a supuestos agresores o instituciones descritas como amenazantes. Bueno, aquí se refiere a Allende y la izquierda en general. En el caso específico de la propaganda que se analiza y en el particular instante que vive el país, los procedimientos empleados constituyen un factor provocador de ansiedad. El informe estableció que la campaña del terror exacerba comportamientos agresivos, que si bien en una situación preeleccionaria siempre tiende a elevarse, son sobreestimulados, facilitando expresiones manifiestas de agresividad. En otros términos, pueden llegar a constituirse en factores desencadenantes de violencia. Sin duda la intervención norteamericana no hubiese sido posible sin el apoyo de los grupos opositores, ¿ya? En términos políticos, la campaña del terror va a lograr su objetivo, primero en el 64, con el triunfo de Frey, y luego en el 70, aunque Allende no llega al gobierno, la campaña se va a volver mucho más agresiva en los siguientes 3 años de la Unidad Popular, donde van a ayudar a crear este ambiente propicio para la generación de un golpe de Estado. Eso es mi presentación.